Buenos días, familia y amigos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. ¿Cómo están ustedes? Los miro como medios entamalados. ¿Cómo les fue? ¿Les fue bien en esta Navidad? Espero que sí. Les invito a que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 2 del versículo 13 al 23. Y el día de hoy hablaremos de la importancia de reconocer que hay momentos en la vida donde uno tiene que salir corriendo del peligro. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos ustedes para escuchar de la palabra del Señor? Saben, todos enfrentamos momentos en la vida que pueden poner en peligro nuestra integridad. We all face moments in life that can put our integrity at risk. Momentos en los cuales es crucial responder de manera adecuada si queremos tener un futuro placentero que honre y adore a nuestro Dios. Momentos en los que la mejor manera de responder será correr del peligro. En esta serie que hemos estado estudiando hemos visto que la vida es un viaje. Nos hemos dado cuenta que a través de este viaje Dios usa diferentes medios como a manera de señales para guiarnos. Y lo que aprenderemos el día de hoy es que hay momentos en nuestras vidas donde las señales de parte de Dios apuntan en una sola dirección: correr. There are moments in our lives when God's signs point in only one direction: to run. Forrest Gump es una de mis películas favoritas. De hecho, esta fue una de las primeras películas que yo fui a ver al cine, y tal vez como en un acto de rebeldía. Verán, yo crecí en una iglesia en donde era pecado ir al cine. Y he de haber tenido unos 16, 17 años cuando me aventuré y fui a ver esta película, y desde ahí la he visto muchas otras veces. Ahora, en la película Forrest Gump, interpretada por Tom Hanks, este individuo, el individuo principal, el carácter principal de la película, estaba constantemente huyendo del peligro. Desde niño corría de los bullies, en la guerra corría para escapar de los ataques del enemigo, y a lo largo de su vida corría de situaciones que podían hacerle daño o que simplemente no entendía. Pero Forrest Gump no corría porque tenía miedo. Él corría para protegerse a sí mismo. Y de la misma manera, algunas veces nosotros tenemos que correr también. Uno de los momentos más cruciales de esta película es cuando su amiguita le grita: "Run, Forrest, run". Mis hermanos, el crecimiento espiritual no siempre se trata de avanzar hacia adelante. A veces el crecimiento espiritual se trata de correr de aquello que nos está destruyendo, de aquello que nos está consumiendo, de aquello que nos está asediando. Ahora, ustedes y yo tenemos que reconocer que Dios fielmente nos advierte sobre el peligro del pecado en las Escrituras. Y si tú tienes al Señor, su Espíritu habita en ti y Él trae convicción de que hay peligro a tu alrededor. Y eso es el trabajo de Dios. Pero depende de nosotros responder y huir de las situaciones que amenazan nuestra integridad. Esa es la parte que tú y yo hacemos. Tras tarde o temprano, todos vamos a experimentar situaciones donde Dios nos dirá: levántate y corre, porque tu futuro depende de ello. Cuando los sabios regresaron, cuando los magos, los reyes magos regresaron a su país sin volver a Jerusalén, en obediencia a la advertencia que Dios les dio por medio de un sueño, el rey Herodes se dio cuenta de que su plan había fracasado y de que no podía encontrar al niño Jesús para matarlo. Entonces él se enfureció y ordenó la muerte de todos los niños varones de 2 años de edad y menos.
Entonces mira lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 13. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Todo lo que hemos estado hablando aquí le pasó al padre adoptivo de Jesús. Le pasó a un hombre que era carpintero, a un hombre al cual Dios convenció que el niño de su mujer era el Salvador del mundo. Pero este hombre, tú y yo tenemos que aprender a apreciar que aunque no sabemos mucho de él, porque las escrituras no hablan mucho de él, lo que sí sabemos es que por lo menos en estos primeros años de la vida de Jesús, en los que él estaba presente con él, era una persona que tenía una relación con Dios muy cercana. Dios le habla a José. Dios platica con José. Dios le da directivas y le da guianza a José. Y cuando llega el momento en el que Dios le advirtió a José del peligro que vendría, tú y yo podemos ver que este hombre accionó como muchos de nosotros en algunas ocasiones no lo hacemos. Pero antes de ir ahí, yo quiero decirte que así es Dios. Dios constantemente nos está advirtiendo del peligro. Dios constantemente nos está recordando que tenemos un enemigo que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y tú y yo estamos en este mundo y deberíamos de actuar más como las gacelas. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una gacela? Es este tipo de animalito ligerito que corre a altas velocidades en los terrenos fértiles, en donde hay muchos también a la vez predadores. Estos animalitos todo el tiempo están volteando alrededor. Estos animalitos todo el tiempo y no están funcionando como individuos, están funcionando en equipo. Mientras están comiendo o bebiendo agua, uno voltea para allá, otro voltea para allá, otro voltea para allá. Están constantemente alertas a todo lo que está sucediendo. Y cuando uno de estos animalitos ve a un león, todos salen corriendo. Porque dependen del uno y del otro. Cuando hay peligro hay que correr. Cuando hay peligro no tenemos que comenzar a cuestionarnos. Y sobre todo cuando tú y yo caminamos con Dios, tenemos que tener presente que Dios nos advierte del peligro que tú y yo muchas veces no vemos venir. Así como lo hizo con José. Muchas veces Dios también nos alerta a nosotros del peligro antes de que llegue. Time and again, God alerts us that danger is approaching us. Y en el caso de José, Dios le dio información muy específica. Le dijo en el versículo 13: quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Saben, ciertamente José no tenía manera de saber lo que el rey Herodes estaba planeando, pero Dios sí. Dios sí sabía lo que estaba planeando. Sabes, Herodes era un hombre el cual tenía como apodo el grande. Y no creo que haya sido el apodo que alguien más le haya dado. Creo que era el apodo que él mismo abrazó. Este hombre que se creía grande se mira de alguna manera hostigado por un pequeño bebé. ¿Puedes creerlo? Y está buscando la oportunidad para asesinarlo. Todo esto José no lo puede visualizar. Todo esto José no lo entiende. Todo esto José no ha tenido acceso a esa clase de información. Pero Dios sí. Dios sí. Entonces le advierte a José: quédate ahí. Luego le dice: hasta que yo te avise. Te me vas a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
Y saben, ciertamente José no tenía, como había dicho hace un ratito, manera de planear cómo iba a ser su travesía ahora que tenía una nueva familia. Pero Dios lo iba a guiar. Y tal vez tú estás en una situación en donde no entiendes cómo vas a caminar los siguientes pasos, una nueva etapa de vida en donde no sabes cómo van a ser las cosas, cómo van a funcionar, cómo se va a desarrollar esa nueva temporada de tu vida. No te preocupes tanto, tal vez tú no sepas, pero Dios sí sabe. Él sí sabe. Y Él te quiere guiar. Así lo hizo Dios con José. Dios le dio dirección acerca de lo que tenía que hacer. Dios le dijo a José: huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te avise. ¿Puedes notar la clase de relación que José tenía con Dios? Did you notice the kind of relationship Joseph had with God? Era una relación muy cercana. Dios le hablaba a José, José escuchaba a Dios y José obedecía a Dios. Y esa es la misma clase de relación a la que Dios nos está invitando a ti y a mí también. Ahora, tener esta clase de relación con Dios honestamente nos conviene. Honestamente es uno de los mejores regalos que hemos recibido en la vida. Nos conviene porque nosotros solo vemos el presente, solo vemos lo que está frente a nuestros ojos, pero Dios ve el futuro que podemos alcanzar si caminamos con Él. We only see the present, but God sees the future. Por eso, mientras vamos por el viaje de la vida, algunas veces Dios nos inquieta, algunas veces Dios nos mueve, algunas veces Dios incomoda nuestro corazón y nos alerta, pero todo eso para protegernos. Él tiene las mejores intenciones para ti y para mí. Él quiere protegernos. El problema es que de poco van a servir las señales de Dios si nosotros no estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Y ustedes ya saben cuál debe de ser nuestra parte. ¿Cuál debe de ser nuestra parte? Correr. Esa debe de ser nuestra parte, correr. Dios se encarga de su parte, Dios hace su parte. Tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que, como las gacelas, correr. Algunos de nosotros entretenemos mucho el peligro. Algunos de nosotros tenemos nuestros músculos atrofiados. Algunos de nosotros la pensamos demasiado. Tú y yo tenemos que aprender a correr del peligro con urgencia. Esa es nuestra parte. A la persona que está a tu lado: córrele. Pero dile con urgencia: córrele. Algunas veces es bueno esperar clarificaciones detalladas antes de accionar, pero algunas otras veces no. Sometimes it's good to look for clarity before we act, but there are also times in which we just have to run. Tenemos que correr. Algunas veces lo único que tenemos que hacernos es levantarnos y correr. Mis amigos, huir no siempre es un acto de cobardía. Yo sé que algunos de nosotros nos sentimos guerreros y pensamos que nosotros podemos enfrentar cualquier situación y mándenme otro para pelearme con él y derrotarlo. ¿Y quién sigue? Huir no siempre es un acto de cobardía. A veces huir es un acto de sabiduría espiritual. Running away isn't always an act of fear. Sometimes it's an act of spiritual wisdom. José lo sabía. Por eso, versículo 14. Así que se levantó hasta esperar a la mañana
y volver a escuchar la dirección de Dios, la voz de Dios, o recibir un nuevo sueño. No, así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Prontito. Porque esta es la voz de Dios. Porque este es el mensaje de Dios. José no esperó confirmación ni esperó hasta el día siguiente. José obedeció rápidamente y en el momento, aunque no tenía todas las respuestas. Tal vez la primera pregunta que José se hubiera habido hecho, y una pregunta que realmente hubiera tenido mucho valor, preguntarle a Dios: ¿y por qué a Egipto? A Egipto, de donde tú sacaste al pueblo de Israel. A Egipto, en donde nuestros descendientes existieron por 400 años como esclavos. Allá quieres que lleve al bebé Jesús, al rey que habría de nacer. Él no cuestionó a Dios. Si a Egipto Dios me está diciendo que tengo que ir, a Egipto iré. Y todo esto porque José sabía que la obediencia lenta puede convertirse en desobediencia. Algunos de nosotros, ese es el juego al que estamos jugando. Sabemos qué es lo que debemos de hacer, sabemos qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros, y estamos acá como que tranquilos la cosa, no hay que acelerarnos. ¿Sabes qué? La gracia de Dios es abundante. La obediencia lenta se puede convertir en desobediencia. Delayed obedience can turn into disobedience. Yo he de haber tenido unos 13 años donde tuve que correr. Y por eso esta película es una de mis favoritas, porque siempre que me acuerdo de este y otros eventos, me doy cuenta que ha habido temporadas en mi vida o eventos en mi vida en donde he tenido que correr. He de haber tenido unos 13 años, no creo que haya llegado a 14 años, recién caminando con el Señor, recién aprendiendo todo acerca de Él. Mi vida estaba siendo cambiada y transformada, y de repente, cuando estaba en la secundaria, un grupo de amiguitos me invitaron a una fiesta que íbamos a hacer, y fuimos a la casa de una muchachita, y éramos como unos 6, 7 chamacos varoncitos. No había nadie más, todos estábamos ahí comiendo papitas, viendo tele. No me acuerdo lo que hacen los chamaquitos de esa edad. Y luego me fui y me metí al baño, y cuando salí del baño ya no estaban mis amigos. Estaba la persona que vivía en esa casa, que no era ninguno de mis amigos, pero yo no sabía. Y había una muchachita también de la escuela en la que yo estaba, completamente desnuda, esperándome para yo salir del baño. 13, 14 años. Por eso cuando los papás dicen: ay, mi niño es muy lindo, él es muy bueno, tú no sabes cómo está el mundo allá afuera. Y me acuerdo que lo único que hice fue, ¿qué crees? Correr. Y correr, y correr, y correr, como Forrest Gump. Desde ese tiempo ya el Señor quería destruir mi vida. Desde ese tiempo el enemigo ya quería destruir mi reputación. Desde ese tiempo ya el enemigo quería destruir lo que Dios quería hacer por medio de mi matrimonio, en la vida de mis hijas. Y como esos eventos hay algunos otros, en donde no la tienes que pensar, en donde ni siquiera tienes que preguntarte está bien o está mal, en donde la respuesta indicada es correr. Correr. Por eso corre, yo te animo a que corras del peligro. Todos enfrentamos situaciones como estas, todos enfrentamos temporadas como estas. Tenemos que correr del peligro, principalmente del pecado. Porque el pecado nos asedia, el pecado nos acecha, el pecado está por todos lados. Corre del peligro cuando Dios te dice: libérate de hábitos que pueden destruirte.
Corre del peligro cuando Dios te dice: aléjate de la tentación antes de que eche raíces más profundas en tu corazón. Corre del peligro cuando Dios te dice: apártate de las relaciones que debilitan tu fe. Corre del peligro cuando Dios te dice: evita ambientes que endurecen tu corazón espiritual. Córrele. Córrele. Corre, no pienses mucho, solo obedece. Run, don't overthink it, just obey. Este 2026 yo tengo que correrle de los tacos. La semana pasada tuve una reunión con mi mentor y estaba yo muy desilusionado. Esta es la parte de mi vida en la que siempre estoy siendo derrotado una y otra vez, por lo menos por los últimos 10 años desde que estoy aquí en Emmanuel Faith. Así es de que casi es su culpa, pero no es cierto, es la mía. El asunto es de que ¿cuántos de ustedes hacen a propósitos de año nuevo? Do you guys have like New Year's resolutions? Okay, ¿sí? Algunos de ustedes, 2 o 3 nada más. Pero algunos de nosotros realmente vemos el año nuevo como una oportunidad de comenzar de nuevo y hacer algo nuevo. Bueno, yo creo que la misma resolución, el mismo propósito de año nuevo para mí ha sido bajar de peso. Y enero, febrero, marzo, abril, mayo, en el verano, tengo el cuerpo del verano. No es cierto, no tanto así, pero no me siento tan mal. Pero llega septiembre. En México el mes de la patria, pero más importante el mes de mi cumpleaños. Llega septiembre y llega mi cumpleaños y me doy permiso. My birthday. Y luego llega octubre, donde generalmente salimos de vacaciones y de vacaciones me doy permiso. Y luego llega noviembre con su Thanksgiving, antes el cumpleaños de mi esposa, y me doy permiso. Y luego llega nuestro aniversario y a veces agarramos unos días para ir por ahí y me doy permiso. Y luego llega Navidad y año. Imagínate. Entonces todavía no llegaba Navidad y le digo a mi mentor: me siento bien derrotado. ¿Cómo que te sientes bien derrotado? Sí, de septiembre a lo que va de diciembre ya tengo 10 libras de más. Y me dijo: ¿por qué es de septiembre? Y ya le platiqué todo lo que yo les platiqué a ustedes. Y luego me dijo algo que me dolió. Un hombre sabio, 78 años, me dice: Esteban, tú tienes una adicción. De septiembre a diciembre tu adicción es la comida. Y me caló, pero le dio en el clavo. Porque eso de que me doy permiso es porque el día de mi cumpleaños estaría bien una comidita, ¿verdad? Especial, ¿sí o no? Sí, pero yo agarro y mi mamá me dice: es que tú agarras fines de semana de cumpleaños. Tú agarras semanas de celebración de aniversario. Y sí es cierto. De septiembre a diciembre tengo una adicción. Y eso me puso en una categoría en la cual yo jamás me quisiera ver. Ninguno de nosotros queremos vernos como adictos, pero algunos de nosotros lo somos. Trata de quitar el teléfono a tu adolescente a ver qué hace. Dile esta semana de vacaciones, no cell phone. Imagínate nada más cómo se te va a armar. No hablemos de tus hijos, mejor tú. ¿Cómo te iría a ti? Sin social media, no Facebook, no YouTube. What? Trabajo. ¿Sabes qué? No vengamos aquí tan dignos diciendo que no hay absolutamente nada que el Señor no pueda hacer en nuestras vidas. Si esa es tu reputación, si esa es tu idea, si esa es tu manera de ser cristiano, por eso estamos como estamos, porque no aprendemos a ver las cosas como realmente son. Aquí un post de 2021 diciendo: con el amor de mi vida y mis mejores amigos. ¿Qué es lo que te tiene a ti? Este año
2026, quisiera bajar a 200 libras y con eso les digo todo. 200 libras, todavía es un montón, ¿verdad que sí? Imagínense cuánto peso. De aquí a septiembre está calmado. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tamalitos envueltos de lechuga. No tanto así. Pero tenemos que correr. Y mientras huimos del pecado, tenemos que confiar en Dios. As we run from sin, we need to trust God. Y esto me lleva al punto número 2. Confiemos en Dios mientras corremos del peligro. Confiemos en Dios aunque parezca que nos está guiando por un camino poco familiar para nosotros o un camino poco transitado. We can trust God. José huyó de su familia. Huyó con su familia porque él confiaba en Dios, no porque le faltara fe. Piensa en eso. Él huyó porque tenía fe, no porque tuviera temor. Dios le dijo: José, te tienes que ir. Y él se fue obedeciendo la voz de Dios. Y sin saberlo, gracias a esa acción, se cumplió una de las profecías antiguas de parte del profeta Oseas acerca del Salvador del mundo. Versículo 15. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. José no sabía esto. Él solamente sabía que tenía que obedecer. Dios tenía un plan maestro, un plan todavía más grande. El plan fue desde el inicio que el Salvador pasara una temporada en Egipto y que de allí saliera. En otras palabras, ir a Egipto no era un retroceso para José y su familia. Era parte del plan profético de Dios. Y sabes que eso es lo que Dios puede hacer cuando nosotros huimos en obediencia a su voz. Dios puede hacer que nuestra huida del pecado se convierta en una nueva etapa de nuestra vida. Often running away is simply the beginning of a new season in our lives. Cuando corres por fin de esa adicción, cuando corres por fin de esas compañías que te corrompen, cuando corres por fin del peligro del pecado, cuando corres por fin, una nueva etapa llega a tu vida. La verdad es que Dios no solamente nos libra del peligro. Él usa inclusive ese peligro a nuestro alrededor para prepararnos para la siguiente etapa de nuestra vida. Si yo no hubiera corrido a los 13 años, posiblemente no hubiera corrido a los 14, ni a los 15, ni a los 16, y no sé siquiera si estuviera aquí. Es una virtud correr cuando Dios te dice corre. Algunas veces el lugar a donde huimos se convierte en el lugar en donde más crecemos. Sometimes the place we run to becomes the place where we experience the most growth. Algo así nos pasó a nosotros, a Yemima y a mí. Hasta que nos venimos a los Estados Unidos huyendo de la inseguridad y de la violencia que comenzamos a considerar seriamente el llamado de Dios. Nosotros vivíamos muy a gustito en Tijuana, cruzábamos la frontera todos los días, veníamos y trabajábamos para allá, nos regresábamos para acá, nos regresábamos para allá. Así vivíamos, nos acostumbramos. ¿Y sabes por qué nos acostumbramos? No porque la gente está feliz en la línea 2 o 3 horas de espera, sino porque nos alcanzaba la feria. Trabajar aquí, vivir allá, no, pues a todo dar. Pero llegó el momento, una temporada en donde una y otra cosa, historia para otro tiempo, nos empezaron a pasar. Y recuerdo a mí y a mí tener una conversación acerca, creo que es tiempo de irnos de aquí. Y nos venimos. Estuvimos dispuestos a venirnos para acá.
y hacer lo que se tuviera que hacer para estar aquí. Y recuerdo, fíjate, hablando de correr, recuerdo que cuando mis niñas estábamos para venirnos para acá y mientras estaban creciendo y ya ellas aprendiendo inglés y yendo a la escuelita y toda la historia, en cuanto yo las vi que ya podían captar y entender lo que yo les iba a decir, les decía: ¿saben qué, mis niñas? Ustedes saben que ustedes son de Tijuana. Ustedes saben que ustedes son tijuaneras, venimos aquí a los Estados Unidos, pero si ustedes me salen que se enamoraron de un vago, si ustedes me salen que no quieren ir a la escuela, ¿saben qué? Nos vamos de regreso a Tijuana. Pregúntales, verás. Porque así aprendí a correr. Yo no voy a dejar que ninguna de mis hijas se pierda. Mejor corremos para el sur. Pero algunos de nosotros hacemos del lugar, del contexto, nuestro hogar, y no nos damos cuenta que lo importante no es nuestro hogar. Lo importante es quién habita con nosotros, quién habita en nosotros, quién habita en ti. El Espíritu Santo de Dios. Esa es la compañía. Eso es realmente lo importante. ¿Con quién viajas en este mundo? ¿Con quién caminas en este mundo? ¿Y a dónde corres cuando tienes que correr? Van a venir etapas como esas. Y eso me lleva a mi último punto. Recordemos que correr es un peligro. Recordemos que correr del peligro es temporal. Dicho de otra manera, Egipto no era el hogar permanente de Jesús. Egipto fue solamente un refugio temporal. Allí el Señor lo trajo por un tiempo y el Señor, si lo quería llevar de regreso, Él estaba dispuesto para ir de regreso. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice el versículo 19. Después que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate y vete de regreso a la tierra de Israel. Y de nuevo vemos a José obedeciendo al instante, pero ahora iba en la dirección opuesta. Dios lo sacó de Israel para ir a Egipto y luego lo saca de Egipto para llevarlo a Israel. Y él estaba bien con eso. ¿Cómo estamos nosotros cuando escuchamos el nombre Trump? Uy, como Mufasa. Uy. Señor, donde tú me quieras, yo quiero estar. Donde tú quieras, yo voy a vivir bien. Donde tú quieras, yo voy a chambear. Donde tú quieras, yo voy a amar a mi familia. Donde tú me quieras, es en donde yo quiero estar. Y si el Señor aquí me quiere, entonces ¿qué? ¿Cómo andamos? Con todo, di conmigo, con todo. Con todo. Así andamos. Con todo. Porque estamos donde Dios nos quiere. Egipto fue solamente un refugio temporal para José y su familia. Verso 21, mira. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. De nuevo, José está obedeciendo al instante. Saben, no podemos confundir las temporadas de la vida con nuestro destino final. Más bien tenemos que estar dispuestos a ir por el viaje de la vida, tomados de la mano de Dios. We need to be willing to walk through life hand in hand with God. Esa es la meta. Ese es el enfoque. Solo así podremos recibir indicaciones más específicas con respecto a nuestras vidas. Ahora, cuando José iba de regreso a Judea, iba con temor porque el hijo de Herodes era el nuevo rey. Y si Herodes era malo, seguramente su hijo también. Y eso es algo que debemos de notar. José tenía temor, pero no le permitió al temor que le impidiera obedecer a Dios. Mira lo que dice el versículo 22. Advertido por Dios en sueños,
Se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Dios le dice a José: levántate y vete para Israel. José está empezando a pensar: ok, Dios me quiere en Judea, y va para Judea, pero va pensando: si había peligro con Herodes, va a haber peligro con su hijo. Y en el proceso Dios le dice, mientras él va caminando, Dios le dice, mientras él está corriendo, Dios le dice a dónde debería de ir. El problema es que algunos de nosotros no corremos, y por eso no sabemos qué dirección seguir. Entretenemos el pecado. No hay peligro más grande que el pecado. El pecado nos consume, el pecado nos mata, el pecado nos quiere destruir. El pecado es la arma del enemigo para devorarnos. Pero no corremos, y como no corremos, no sabemos en qué dirección en qué dirección ir. José sabía dónde ir. Y sabes lo bonito de caminar con Dios. Te digo que es que Él camina contigo. Cuando tú caminas con Dios, Él camina contigo. The beauty of walking with God is that He walks with you. Dios siempre busca nuestro bien. Y a la vez, mientras caminamos con Él, de nuevo, el plan de Dios se está cumpliendo en nosotros. Versículo 23, con esto se cumplió lo dicho por los profetas: a ese bebé, a ese niño, a ese joven, a ese hombre le dirán Nazareno. Dicho por el profeta Isaías. José no sabía todo el plan, pero Dios sí sabía todo el plan. ¿Y sabes qué me intriga más acerca de José? Que después de este pasaje no sabemos nada más de él. Pero ¿sabes cómo llamaban a Jesús? El hijo del carpintero. Porque aunque a lo mejor solamente estuvo con Jesús 2, 3, 4, 5 años, José hizo una buena chamba en la vida de Jesús. Y Jesús quiso ser como su papá. No nada más era el hijo del carpintero porque su papá era el carpintero, sino porque Jesús también aprendió a trabajar con la madera. Cuando tú corres del pecado, hay generaciones detrás de ti que van a ser bendecidas. Cuando empiezas a huir de la jarra, cuando empiezas a huir de la loquera, cuando empiezas a huir de la depresión, cuando empiezas a huir de las malas compañías, cuando empiezas a huir de los malos pensamientos, cuando empiezas a huir de cualquier cosa que toma el primer lugar en tu vida para empezar a honrar a Dios, Él te empieza a dar dirección. No te vas a perder. No te vas a perder. Mis amigos y hermanos, Dios quiere guiarnos pasito a pasito durante todo el viaje. La pregunta es: ¿estamos listos para viajar de por vida con Dios? Are we willing to journey through life with God? La historia de José huyendo a Egipto nos enseña 3 verdades. Dios habla nuestras vidas para protegernos. La obediencia inmediata nos libra del peligro, que somos guiados por Dios cada paso del camino. Estas son las enseñanzas para el día de hoy. En caso de que no hayas visto la película todavía, uno de los personajes centrales de la película Forrest Gump era su amiga Jenny. Jenny, la amiga de infancia y el amor de toda la vida de Forrest Gump, también pasó gran parte de su vida huyendo. Pero a diferencia de Forrest, Jenny huía para evitar el peligro y también para escapar
de su dolor. Esto la orilló a vivir una vida de desenfreno y de adicción. Y esa vida solamente le trajo sufrimiento y una profunda sensación de vacío interior. Y creo que estos dos personajes ficticios, el hombre que sabe correr no porque tiene temor, sino porque quiere proteger su corazón, y la mujer que quiere huir del temor pero no sabe a dónde ir y lo único que quiere hacer es pasarla bien, son las dos clases de decisiones que podemos ustedes y yo tomar. No hay más caminos. O nos acercamos a Dios y vivimos en obediencia a Él, o nos alejamos de Dios para sumergirnos en nuestros propios sentimientos o deseos carnales. Tú y yo no podemos ignorar la advertencia de Dios. Tú y yo no podemos negarnos a huir del peligro. Si lo hacemos, las consecuencias son devastadoras. Lo que comienza con un pequeño coqueteo con el pecado suele crecer hasta convertirse en un profundo daño espiritual en tu alma, que va a endurecer tu corazón y te va a alejar más y más de Dios. No le permitas al pecado dañar más tu integridad personal. Let's not allow sin to harm our integrity. No le permitamos al pecado que siga dañando a nuestra familia, que siga dañando nuestra vida, que siga dañando nuestro ministerio, que siga dañando nuestro futuro. Mejor permitámosle a Dios protegernos y guiarnos a la siguiente etapa de nuestro viaje por la vida. Así es que antes de terminar, permíteme animarte a lo siguiente. Este 2026, corre de los hábitos destructivos. Pero córrele. No la pienses. Taquería, córrele. Sobre todo de septiembre a diciembre, córrele. Córrele. Y deja que Dios guíe cada paso del camino. Fortalece tu fe en el proceso. Va a ser muy difícil que empieces a hacer o que dejes de hacer algo si no empiezas a hacer algo nuevo. Así funcionamos los humanos. Si te quieres despojar de un mal hábito, te recomiendo a que adoptes un nuevo hábito. ¿Te está consumiendo la pornografía? Empieza a venir a la iglesia con regularidad. No puedes dejar de trabajar porque piensas que nunca te va a alcanzar y que un día no va a haber para poder sostener a tu familia. Empieza a venir los días miércoles de comunidad a las reuniones de la iglesia. No vas a poder dejar de hacer algo si no empiezas a hacer algo nuevo, diferente y verdadero. Por eso no hacemos propósitos de año nuevo, porque nos acomodamos bien a gustito. No queremos subir, no queremos correr. Pensamos que nosotros la vamos a hacer. That's not how it works. You need to run away and ask God for direction. Pedirle a Dios dirección. Pedirle a Dios guianza. ¿Y sabes qué me gusta de todo esto? Que cuando eso sucede, no importa si eres adolescente, si eres un adulto, si eres soltero, si eres casado, si eres viuda, no importa si eres hombre, eres mujer, eres estudiante, trabajador, no importa en qué etapa de tu vida estés, no vas a recibir consejo más sabio en el mundo que de Dios.